Continuamos en compañía de Maribel, de la tienda Tu Equilibrio, en la calle Juan Sebastián Elcano, el Puerto Mazarrón, y de Pablo. Y vamos a ver con qué nos sorprende en esta segunda parte, si vamos a seguir con el tema del karma, del que no sé qué arma, o si se pone karma o se toma una tila. Pues bien, Maribel, dime. Pues vamos a seguir porque tenemos que explicar un poco el karma. Es que el karma es una de las leyes más complicadas de entender, nuestra triste mente. La ley de Murphy. Bueno, la vamos a pasar en el próximo programa hablamos de la ley de Murphy. La tostada siempre cae por el lado Y hombre, y claro, el karma pues tiene para muchos programas, pero claro, vamos a simplificar un poco. Vamos a tomarlo con karma. Exactamente. Y ahora pues Pablo pues nos va a decir también cómo nos vamos a librar liberarnos del karma, de esas acciones que llevamos con nosotros pegados. Bueno, ¿qué nos podrías tú aconsejar o cómo podríamos librarnos de ese karma para no tenerle tanto respeto como le tenemos? Sí, Maribel, has comentado que, bueno, es un poco difícil de entender la ley del karma, sin embargo es de las más presentes en la vida que tenemos y que vivimos día a día. Pues quizás sea por eso, porque es la más complicada de entender, porque es la más presente, es la que más se nos repite y la que tenemos continuamente. La que tenemos continuamente, efectivamente, sí, es así. Pues mira, Maribel, te puedo contar que lo primero que deberíamos de hacer cuando pasamos un hecho negativo puntual en la vida o una situación que vemos que se repite una y otra vez y que no para de repetirse y que nos preguntamos, pero ¿por qué me pasa esto a mí una y otra vez? Pues en primer lugar hay que aceptarlo. Cuando aceptamos una prueba ya tenemos la mitad de esa prueba superada. Pero, Pablo, ¿cómo, por ejemplo, yo es que voy un poco más allá, porque también pienso mucho en las personas que nos están oyendo y que, ya te digo, no tengan esa facilidad para entender lo que estamos diciendo. Cuando nos viene algo que se nos repite una y otra vez, eso de aceptarlo sí. Es un poco difícil, ¿no crees? Es un poco complicado, y más si la prueba es un poco dura. Sí, es un poco complicado porque nos volvemos como niños pequeños que cogemos pataletas. Exactamente, y nos cabreamos con nosotros mismos, nos cabreamos con los demás y lo único que estamos haciendo es hacer la prueba cada vez más grande y volver a repetirlo una y otra vez, ¿sabes? Entonces lo que deberíamos de hacerlo, hombre, también de ser humanos como somos, cuando nos viene una prueba difícil y complicada, pues yo diría que es tomarnos nuestro tiempo, ¿no? Sí. Para ir aceptando esa situación. En primer lugar hay que aceptar lo que nos está pasando. Eso es fundamental, eso la psicología moderna te lo dice también y la psiquiatría también, aceptar lo que nos pasa para superarlo. Y una vez que ya lo aceptamos, pues ya tenemos, como he comentado antes, la mitad de la prueba superada. Además de aceptar lo que nos pasa, pues lo que tenemos que hacer es agradecerlo, ¿sabes? Dar las gracias, por muy contradictorio que nos parezca, dar las gracias por lo que nos está pasando. Porque eso es muy, muy, muy importante. Eso es un reconocimiento hacia uno mismo, hacia el interior, y que te hace que la prueba pues se vaya. Y sobre todo también una cosa es amar esa prueba que te está poniendo la vida. Pero hay que hacerlo de corazón, Maribel. No podemos hacerlo por teoría, porque si no, no estamos haciendo nada. Es cuando lo sentimos realmente desde lo más profundo de nosotros mismos. Y entonces sí que tenemos una posibilidad y bastante grande, porque es así, como va a desaparecer esa prueba que se nos repite una y otra vez y que nos hace sufrir. Entonces podemos también decir de que, por ejemplo, cuando nos ha pasado algo que es algo malo, decimos, hombre, que es malo, que no queremos que nos pase, siempre dice, ¿por qué no le ves el lado positivo? Ahí está, muy bien. Siempre una acción negativa esconde el lado positivo. Sí. Pues más o menos como aceptar esa prueba si le damos, porque yo siempre digo, cuando hay algo malo en mi vida que no quiero, digo, voy a intentar darle la vuelta.
Totalmente. Normalmente es muy complicado, yo lo sé, es bastante difícil, mientras que, y más cuando estás con esa pataleta que coges, Sí. o porque es normal de cogerla, pero cuando te calmas, si intentas darle la vuelta, ya lo estás aceptando, ¿no? Es para, Sí. Sí, para sí. que las personas que nos estén escuchando entiendan más o menos cómo funciona esto. Es que ya te digo, porque hay personas que pasan por situaciones, por ejemplo, de pérdidas, y tú cómo puedes decirle tienes que aceptar y amar esa pérdida. Sí. Es que es difícil. Muy difícil ahí. Pero realmente en eso podemos darnos cuenta de que es la clave. De que es la clave, por muy difícil que nos parezca desde el punto de vista mental. Desde el punto de vista de cómo nos han educado. Puedo decirte, Maribel, que en Oriente la muerte la celebran, Sí. no la lloran, como aquí en Occidente. Entonces allí incluso hacen 3 días de fiesta cuando se muere sé. alguien, porque entienden ellos de que pasa pues a otra fase de la vida, que es mucho más real que lo que aquí parece y aparenta que vivimos. Claro, normal, si no han educado de la manera que nos han educado, y como yo digo, no Sí. venimos ya con la inyección en vena, Sí, sí, pues sí. prácticamente es muy complicado de aceptar esas cosas tan complicadas, aceptarlo, porque normalmente si vamos a un funeral de que alguien ha perdido, pues nadie celebra eso. Aquí No. por lo menos no. No. Sé que en otros países están a nivel espiritual, Sí. toman conciencia de cómo funciona, del funcionamiento de la vida, Sí. digámoslo de esta manera, que tampoco pretendamos entenderla porque no se entiende. Creemos que entendemos la vida y su ciclo, pero no, normalmente no, para mí, yo no la entiendo. Sí, es así. Siempre te se presentan lo que son las pruebas, intentas con la mente, intenta lo que es analizar el porqué, buscar los porqués, y al final Sí. no. Y esa es una causa fundamental de agravar lo que es nuestro sufrimiento. Y luego también digo que para aceptar estas cosas, el tiempo pues es curativo. Sí. Y otra que también decía mucho mi abuela, y lo decía y lo dice mi madre, Dios, ellas dicen, Dios no te manda nada que tú no puedas soportar. Aunque a veces pues decimos, hay pruebas que son demasiado duras que no deberían estar permitidas. Pero es por eso, por nuestra educación, porque lo vivimos, y nuestra mente y nuestro ego pues no puede aceptarla. Nuestro ego no. Entonces, no nos pues también permite decir aceptar. que una persona cuando está pasando una prueba difícil, pues que también tiene que tomarse su tiempo Sí. para llegar a aceptarla. Sí. Que no tiene que aceptarla de inmediato. Ujú. Tiene que tomarse su tiempo, su duelo, su Sí. tiempo de duelo, para que el tiempo lo va recomponiendo y le va ayudando a aceptar. Sí, es así, Maribel. Sí. Y bueno, pues en referencia a lo que has dicho ahí, de lo que yo puedo decir, que Dios te pone delante lo que no te gusta para que lo ames. Esas cosas que nos cuesta tanto amar, esas pruebas tan difíciles que nos cuesta tanto amar. Y bueno, yo decir que no tengo religión alguna, pero sí que creo en las palabras que nos dejaron nuestros 2 últimos grandes maestros de la humanidad, que fueron Buda y Jesucristo. Y bueno, Maribel, otra manera de saldar el karma es añadir al hecho de aceptar, agradecer y amar las pruebas que nos pone, es ayudar al necesitado. Es decir, no hay mejor forma de liberarte del sufrimiento que estás viviendo, de las pruebas que te rodean y te acontecen, que es haciendo caridad. Pero hay que entregarse de un modo desde el amor incondicional, sin duda, sin ninguna duda. Y sobre todo, y lo más importante, sin esperar nada a cambio. No podemos hacer caridad ni podemos ayudar al otro sabiendo que por ayudarle a mí se me va a ir el karma, porque entonces no es efectivo. Hay que hacerlo incondicionalmente y sobre todo sin esperar nada a cambio, desde el corazón, desde lo más profundo de ti. Sí,
que no podemos decir voy a ayudarte porque he hecho algo malo, pero si ahora ayudo a mi vecino a hacer esto, pues ya me quito ese karma, por ejemplo, ya no me va a venir. Claro. No hay que hacerlo con esa intención, No hay que con hacerlo ese con esa pensamiento. intención, no. Es decir, tienes que hacerlo con voluntad propia y desde el amor incondicional y más sí. profundo. Sí, sin esperar nada. Sin esperar cambio. de que si la deuda kármica es más grande o se o me es va a más hacer ya pequeña. más pequeñita. ¿Y sí. pedir perdón? Bueno, pedir perdón, yo... ¿Qué me dirías tú? poco... Porque nosotros, nuestra religión, yo Sí. no tengo religión, me he criado en una familia con la religión cristiana, Ujú. pero bueno, yo creo en el universo y creo en Dios, pero Sí. cada uno tiene sus creencias. Aquí respetamos a todo el mundo. Sí. Pero de pequeña o de pequeño siempre vamos a la iglesia, vamos a confesar los pecados. Yo voy, confieso mis pecados Ujú. y el sacerdote, el párroco, pues me perdona, me pone una penitencia Sí. que normalmente es como castigo. Yo estoy en contra de lo que son los castigos, Muy bien. no van conmigo. Y tú rezas o haces lo que el párroco o el cura te dice y eso libera karma. ¿Tú crees que libera karma conforme nos han educado a nosotros? Yo personalmente pienso que no tiene nada que ver. Porque según lo que hemos comentado, o me has comentado antes, que hay que hacer la ayuda y la caridad Sí. a nivel Sí, sin al esperar prójimo. al prójimo y sin esperar nada. Si yo hago algo malo, voy y me confieso, ya está. Según nos han criado a nosotros, es así. Sí. Bueno, eso ya dependería de la conciencia de cada uno a nivel personal. Si, bueno, la persona piensa que por confesarse y rezar para que sus pecados se liberen, lo va a hacer ahí, yo un poco difiero de eso. Porque lo que haces, tanto bueno como malo, te va a volver. Es decir, sí que te puedes arrepentir y bueno, pues eso sí que un poco salda, pero no del todo. Yo pienso que en referencia a lo que es la religión católica, creo que no tiene nada que ver lo que hasta ahora se está llevando a cabo en la religión católica con lo que Jesucristo en su momento dijo. Creo que ha sido completamente manipulado y pues no han hecho ver lo que han querido ver nada más que unos cuantos. Sí, en eso Sí. también estoy de acuerdo contigo, que Sí. por eso puedo decir que no es que no pertenezca a ninguna religión, es que han manipulado lo Totalmente. que Jesús trajo, el mensaje de Jesús está totalmente manipulado Sí. para, sí, unos cuantos Sí. no, ya son muchos los que han manipulado Sí. su mensaje hacia la humanidad. Ujú. Y nosotros, pues claro, pues lo hemos creído. Sí, podemos decir Generación que gracias... tras generación, pues hemos ido creyendo pues todo lo que nos han contado, Sí. que realmente tampoco somos culpables Sí. por eso. Sí, efectivamente. Bueno, Gracias a Dios se puede decir que gracias a la evolución la gente ahí está un poco más abriéndose y se puede decir que la religión católica tiene cada vez menos adeptos. muy bien, pero yo también quiero decir que si, por ejemplo, hacemos una acción mala, Sí, si te arrepientes de corazón y abiertamente, incondicionalmente pides perdón y vamos a reemplazar por una acción buena, yo pienso que también quitamos karma de esa manera, Sí. cuando sale del corazón, porque muchas veces actuamos con esa rabieta cuando nos pasa algo malo o nos hacen daño. sí, Actuamos y no nos damos cuenta del daño que, por ejemplo, estamos originando o haciendo. sí, Y cuando ya lo hemos hecho, pues ya está hecho. sí, Pues solamente queda, pues, si de verdad no lo has sentido, queda ese arrepentimiento. ese arrepentimiento. Y yo pienso que de esa manera, pues también Sí, no te golpea tan fuerte. sí. Ese arrepentimiento es muy efectivo a nivel interior, pero yo me gustaría un poco reflexionar sobre lo que es el perdón. Venga.
sobre la palabra perdón, porque si reflexionamos sobre ella, cuando tú le pides perdón a una persona porque le ha hecho algo mal, lo que estás haciendo es obligarla a esa persona a juzgarte, para que después de juzgarte, pues te dé el perdón o no te lo dé. Entonces, deberíamos un poco reflexionar en... Yo sé que el perdón está muy extendido en toda la sociedad y que es como una forma de arrepentirte, pero creo que es más efectivo el arrepentimiento interior, ¿me entiendes? Y hablar con la otra persona, quizás, porque sí que es cierto que si reflexionamos en el perdón obliga a juzgar a la otra persona, a juzgarte por el hecho que ha hecho. Y si hemos hablado antes de que no hay que juzgar ningún hecho de la vida, porque cada uno está viviendo su experiencia. Entonces, y tiene que vivirla y tiene que equivocarse para aprender. Entonces el concepto, perdona que te interrumpa, el concepto que nosotros tenemos, una persona se ha portado mal conmigo, eso de esperar que me pida perdón, sí. Ese concepto es erróneo, por lo que me estás contando, sí. Porque me obliga a juzgar el hecho de esa persona. Claro, si yo a ti te pido perdón, Maribel, por algo que te haya podido hacer ahí, yo te estoy obligando a ti a juzgarme a mí para después darme tu perdón. Es decir, estás valorando, te estoy haciendo que valores mi hecho y que lo juzgues si está bien o está mal. ¿Me entiendes? Entonces... Pues entonces, por ejemplo, para que quede un poco más claro, si una persona te hace algo malo y que te duele, no esperemos que esa persona venga a pedirnos perdón, a perdonar. ¿De qué manera tendríamos que reaccionar? Por ejemplo, yo te hago una cosa mala a ti. Sí. Si yo estoy arrepentida de lo que te he hecho, por ejemplo, voy y te digo perdóname, o sí. Lo siento, o estoy sí. Arrepentida, o ha pasado. Sí. Yo te ¿Cómo tendría que hacerlo? Yo te diría, Maribel, por ejemplo, yo te diría, no me obligues a juzgarte, no me pidas perdón porque me obligas a juzgarte, pero si tú te sientes mejor pidiéndome perdón, yo te perdono. Y también una forma de también perdonar, cuando hablamos de pedir perdón, yo pienso y tengo este concepto, es que cuando vamos a perdonar a otra persona, realmente lo que hacemos es perdonarnos a nosotros mismos, sí. Por haber permitido, sí. Ese daño. Sí. Creo, a mi punto de vista, que es más significativo y más efectivo el pedirnos a nosotros perdón a nosotros mismos, que el pedir perdón a los demás. ¿Me entiendes? Pero bueno, de la otra persona, pues es lo que te he dicho, no me pidas perdón porque me obligas a juzgarte, pero si tú te sientes mejor pidiéndome perdón, yo te perdono. Vale, pues una forma de hacerlo, aunque tengamos totalmente... Es una contradicción ahora mismo. Sí, ahora mismo es una contradicción. Es algo que no entendemos, entonces podemos dejar el mensaje ahí. Sí, yo invito que se hace algo, si hay a algo... todos los oyentes a que ellos reflexionen sobre lo que es el perdón. Y bueno, y sobre todo que tengamos muy en cuenta de que no nos debemos de juzgar. No, eso sí, lo que es juzgar, yo tampoco soy partidaria de juzgar a nadie. Normalmente muchas veces no nos damos cuenta y estamos juzgando porque es que, vamos, ya te digo que lo llevamos incorporado. Lo llevamos incorporado, sí. Y es muy complicado, pero lo vamos practicando día a día. Decir, hoy no juzgo a nadie, hoy no juzgo nada de lo que pase, hoy no juzgo nada de lo que pase, y al final te lo va... Sí, es que eso es mucho más sano, eso es mucho más sano. Te lo vas incorporando y al final lo consigues. Es decir, pues si ha hecho esto, pues nada, lo habrá hecho porque está viviendo una experiencia. Y tiene que equivocarse para tiene aprender. Que estar, sí, es una prueba más. Claro, es que no nos damos cuenta, pero cuando nos equivocamos es cuando realmente también aprendemos. Sí, claro. No solo aprendemos cuando damos en la diana, como digo yo, sino cuando nos equivocamos, cuando aprendemos también. Yo pienso, y estoy contigo, que el error más grande es la equivocación más grande, pero la lección mejor aprendida. La lección mejor aprendida, sí. Es lo que yo siempre pienso. Sí. Cuanto más grande, pues la lección, pues ya he aprendido algo más. Esta prueba, como yo digo, prueba superada. La vida ya no me la pone más. Sí. Pues no sé ya cómo andamos de tiempo. 5 minutos. Pues
También podríamos dar un mensaje, ya que estamos hablando del karma, que Sí. es tan complicado, siempre digo, de entender, pues ¿por qué no podemos dar yo sé que tú estás con el tema de la ley de atracción, que estás de lleno en eso, algún consejo así de qué es la ley de atracción y cómo podemos atraer algo positivo a nuestra vida? Sí. Sí, bueno, decir que sobre el tema de esta noche del karma tendríamos horas, horas y horas para hablar. Y bueno, hemos intentado ahí en este breve periodo de tiempo hacer ver un poco con un concepto de lo que es el karma. Pero bueno, en referencia a lo que me dices de la ley de la atracción, pues bueno, es un concepto más que... Es también una ley universal, ¿no? Sí, efectivamente, corresponde con la primera ley mental, todo es mental. Una noche la vamos a dedicar a la ley de la atracción, que es muy Sí. interesante. Sí, es muy interesante, quizás también como, al igual que la ley del karma, muy famosa, porque se han hecho películas que han tenido muchísima audiencia y que documentales que se siguen aún vendiendo, y hablo en referencia a la ley de la atracción de la película de El Secreto, Sí, es muy famosa. que lleva ya muchísimos años en el mercado y aún así de llevar muchos años se sigue vendiendo y vendiendo y vendiendo. Muy bien, pues en unos minutos dinos algo, Sí. algo Una que... pincelada. Sí, una pincelada pequeña de cómo Sí. podemos atraer algo bueno a nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, bueno, pues la ley de la atracción ahí continuamente la estamos experimentando, porque todos los pensamientos que tenemos, es decir, se hacen, se convierten en realidad. Bueno, no todos ellos, pero sí que las ideas más sustanciosas que tenemos a lo largo de la vida, tanto buenas como malas. Por eso es tan importante pensar adecuadamente, utilizar el lenguaje adecuado para intentar atraer, porque lo va a atraer sí o sí. A tu vida, y lo va a hacer realidad. Si yo, por ejemplo, quiero atraer, pues no sé, vamos a poner una casa, por ejemplo, que es lo Sí. más, Sí. algo así fácil. Bueno, pues con el tiempo, pues si tú persistes en tu pensamiento, en unas afirmaciones correctas, utilizando un lenguaje adecuado, pues con el tiempo sin duda la vas a tener. El único impedimento para que no la tengas es que dudes. Si tú dudas en algún momento de que eso no puede ser así, no va a ser así. Entonces, esta ley funciona que tienes que ser afirmativo en cada momento, Sí, es decir, y no tienes que afirmar lo que tú deseas, lo que tú Sí, quieres, lo que tú tienes piensas. que creerlo y sobre todo sentirlo, de que eso va a ser así y de que eso es así. Y no va a haber ningún impedimento para que eso se haga realidad, porque es propio funcionamiento universal. Muy bien, pues ¿Entiendes? esta ley también es muy interesante Sí, muy interesante. y creo que le vamos a dedicar un programa. Sí, Sí. Y además te invitamos Bueno, muchas gracias. Estaré encantado de para venir. que nos puedas explicar Sí. el tema de lo que es la ley de la atracción, que yo Sí. creo que sobre lo que he leído y lo que yo he experimentado, Sí, pues es muy interesante y también queremos compartirlo. es muy interesante, sí. A pesar de ser una ley que, bueno, que los grandes de los grandes maestros como Newton, Einstein, Leonardo da Vinci han llevado a cabo, y a pesar de ser ya muy antigua, pues bueno, es algo que podemos llevar a nuestros días y podemos llevarlo y hacerlo también en nuestra vida. Pues muy bien, Pablo, lo vamos a dejar ya aquí. Muy bien, Maribel. Me encantaría seguir, pero Sí, me a mí están también. diciendo que no podemos seguir. Muy bien. Y nada, pues lo dejamos. Queridos amigos, nos despedimos esta noche. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y hasta la semana que viene, que tengan una feliz semana y nos volvemos a encontrar el viernes en Luces en la Noche. Bien, y después